Donald Trump volverá a la Casa Blanca. El candidato republicano logró un triunfo mucho más sólido de lo que anticipaban las encuestas y logró imponerse en estados clave como Pensilvania y Wisconsin en las elecciones presidenciales celebradas este martes. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Líderes mundiales han felicitado a Donald Trump por su clara victoria en las elecciones presidenciales. El candidato republicano y ahora presidente electo de Estados Unidos logró un apoyo histórico entre la comunidad latina, alcanzando un aumento de 13 puntos respecto a los comicios de 2020. Los líderes europeos, incluidos el canciller de Alemania, Olaf Scholz, también han felicitado a Donald Trump. Sin embargo, en Bruselas hay incertidumbre en torno a lo que le espera a la relación con Washington en este segundo mandato del republicano. Y mientras la victoria de Trump produjo alzas en varios valores bursátiles en Estados Unidos, las bolsas en Europa cerraron a la baja por el temor a la política comercial que impulsará Donald Trump. Francamente, esto fue, yo creo, el movimiento político más grande de todos los tiempos. Nunca ha habido algo así en este país y tal vez más allá. Y ahora va a alcanzar un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a sanar a nuestro país. Vamos a ayudar a sanarlo. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita mucho. Vamos a arreglar nuestras fronteras. Vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país. Y estas han sido las primeras palabras del próximo presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ganó de manera contundente las elecciones de este 5 de noviembre, adjudicándose por ahora un total de 277 votos electorales y vuelve a la Casa Blanca 4 años después de perder el cargo, algo que solo había ocurrido otra vez en la historia. Si bien las encuestas anticipaban unos comicios muy cerrados, el resultado que hasta ahora ofrecen las autoridades muestran que el republicano no solo aventaja a la demócrata Kamala Harris por 5 millones en el voto popular, sino que también se llevaría la mayoría de los llamados estados bisagra. Trump ganó en Pensilvania y Carolina del Norte, estados clave en estas elecciones, y victorias que allanaron su camino a la Casa Blanca. Pero fue finalmente Wisconsin el que hizo oficial su triunfo, garantizándole al menos 277 votos electorales. Kamala Harris, por su parte, todavía no se ha pronunciado. Ampliamos informaciones con nuestra enviada especial a Washington, Isabela Escobedo. Isabela, buenas tardes para ti. Mencionábamos que esta victoria de Donald Trump ha sido mucho más amplia de lo que anticipaban las encuestas. ¿Cómo se puede explicar este desacierto de los sondeos, Isabela? Hola, Carol. Sí, es un tema que está generando mucho debate porque, como bien dices, pues las encuestas predecían un resultado mucho más ajustado de lo que ha acabado siendo. Un caso destacado es el caso de Iowa. Recordemos que el fin de semana pasado Ann Seltzer, una de las analistas más reconocidas del país, publicaba una encuesta que predecía que Harris estaría 3 puntos por delante de Trump en este estado tradicionalmente republicano y acabó equivocándose por 16 puntos. O sea, este estado claramente ha registrado una victoria republicana. Y esto pues abre muchas preguntas porque es algo que un patrón que llevamos viendo en varias elecciones, ¿no? que las encuestadoras subestiman el voto a favor de Trump. Y hay dos razones que se barajan para esto. Una es que pues hay muchos votantes que no admiten que votan por Trump o que no responden a las entrevistas de las encuestadoras porque desconfianza en el sistema. Y otra es que las encuestadoras no consideran suficientemente la participación de votantes sin título universitario que tienden a votar a favor de Trump y que de ahí se da ese desequilibrio. Es algo que era sabido, es algo que las encuestadoras habían corregido aprendiendo de los errores de las últimas elecciones, entonces queda por analizar qué es lo que falló esta vez. Isabela, de otra parte decíamos también que todavía no se ha pronunciado Kamala Harris. ¿Qué se sabe de la candidata demócrata?
Bueno, sabemos que en unas horas se pronunciará, hablará en la Universidad de Howard, donde también estaba previsto que hablase ayer en la noche electoral. Me imagino que estaban preparando el discurso, analizando qué ha fallado exactamente, qué ha llevado a esta derrota del Partido Demócrata y por qué ya no conecta con sus bases, ¿no? Con la clase trabajadora, con la comunidad latina, con la comunidad afroamericana. Creo que las esperanzas eran reales de ganar estados como Georgia o como Pensilvania. En Georgia, por una parte, porque hemos visto un cambio demográfico hacia un crecimiento de la población urbana, un crecimiento también de la comunidad afroamericana y en la que Kamala Harris esperaba ganar apoyo con los temas que tenía. Lo mismo en Pensilvania, ¿no? Donde los demócratas han invertido millones de dólares, una parte muy considerable de su presupuesto, haciendo una campaña básicamente de tocar puerta por puerta. Y finalmente pues, no ha tenido efecto y creo que eso es algo difícil de asimilar y algo que el partido ahora tiene que analizar, ¿no? ¿Dónde está el fallo en la comunicación? ¿Dónde está el fallo en la estrategia? Y qué tiene que ver con la división, a lo mejor, del partido. Pues claro que sí, pues estaremos muy atentos a lo que diga más tarde Kamala Harris. Isabela Escobedo, gracias por estas informaciones desde Washington. Y ahora analizamos esta victoria de Donald Trump en Estados Unidos con nuestra colega Carolina Chimoy, quien fue corresponsal en Washington para nosotros durante 3 años. Carolina, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por tenerme aquí, Carol. Carolina, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el voto latino, lo decisivo que fue para la victoria de Donald Trump este voto latino. Mencionábamos que tuvo un aumento del 13% con respecto a las elecciones de 2020. ¿Cómo se explica esto? Correcto, Donald Trump ha ganado el 45% del voto latino, Carol, y como bien mencionas, esta es una subida porque en el 2020 solamente obtuvo el 32% del voto latino. Kamala Harris ha obtenido el 53% del voto latino, pero se esperaba que ella llegue a ganar las voces latinas, sobre todo en estos 7 estados clave. Ahora, este podría ser incluso el voto latino más fuerte entre los republicanos, porque en el año 2004 el expresidente Bush logró solo el 44% del voto latino. Es decir, es realmente remarcable cómo el discurso de Donald Trump y su campaña ha llegado a alcanzar a la comunidad latina. Y una de las razones es que la comunidad latina, como bien sabemos, no es monolítica, no es homogénea, no estamos hablando de un solo voto que se mueve de un lugar al otro, sino que ha ido creciendo, ha ido cambiando. Estamos hablando de un voto latino que ya no es de primera generación, sino incluso tercera, cuarta generación. La mayoría de hombres en la comunidad latina ha votado por Donald Trump. Un 54% de hombres latinos han votado por él. Entonces, esto también llama la atención. La prioridad que muchos latinos en las encuestas previas a las elecciones dieron como tema principal fue el tema económico. Entonces, gracias a este tema, Donald Trump y su campaña han llegado realmente a convencer a, sobre todo, hombres latinos, pero en general al voto latino de que el Partido Republicano podría tratar este tema. Y es que muchos dicen que su situación económica era mejor bajo Trump que en los últimos 4 años bajo Biden. Ahora, claro que hay muchos factores que ahí juegan un rol, como por ejemplo la guerra en Ucrania, pero también la pandemia que llevó finalmente a que muchos países en todo el mundo lleguen a estar en una crisis económica. Sí. Entonces, varios factores, uno de ellos y probablemente el más importante, el factor económico que convenció también al voto latino. Otro aspecto importante, Carolina, ayer lo mencionábamos, el voto de la mujer. Se esperaba que existiera una brecha amplia en el voto femenino que favoreciera a Kamala Harris. Finalmente esto no ocurrió. ¿Por qué? El voto femenino sí ha favorecido a Kamala Harris, Carol, pero no de la manera que se esperaba. Realmente se esperaba que el apoyo del voto femenino sea mucho más grande de lo que hemos visto. Kamala Harris ha ganado el voto femenino por poco más de la mitad, alrededor del 54% a nivel nacional. Y esto lo hemos visto también en varios estados, inclusive en los 7 estados clave donde Kamala Harris por poco más de la mitad ha ganado el voto latino y Trump ha obtenido alrededor del 44 o 45% no voto latino, el voto femenino. Y Trump ha obtenido alrededor del 44% del voto femenino. Uno de los temas principales es que las mujeres blancas, la mayoría de las mujeres blancas, votaron finalmente por Trump. Es decir, son las mujeres blancas, sobre todo las que lograron balancear el voto femenino a favor de Donald Trump finalmente.
Carolina, gracias por este análisis. Por favor, continúa con nosotros porque enseguida volvemos contigo. Y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a Donald Trump por la victoria electoral y expresó su esperanza de poder trabajar con él para lograr una paz justa en su país. En la red social X, Zelensky dijo que aprecia el compromiso de Trump con el principio de la paz a través de la fortaleza en asuntos internacionales y afirmó que confía en que continúe el firme apoyo a Ucrania de los Estados Unidos. Hasta ahora, Trump ha evitado posicionarse en favor de Ucrania y ha criticado la ayuda que Washington está enviando a Kiev. Por su parte, Ucrania teme que la segunda presidencia del republicano suponga el fin de la asistencia militar de Estados Unidos. Y volvemos con Carolina Chimoy. Carolina, tú has estado varias veces en Ucrania, conoces de cerca la situación que se vive allí en medio de la guerra. ¿Cómo crees que el gobierno de Volodymyr Zelensky va a negociar esta ayuda que tanto espera de Washington? Bueno, hemos estado escuchando también, gracias a los colegas corresponsales allá, que han estado hablando con soldados, con militares también que están en el frente, que finalmente no les importa si el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, es Kamala Harris o es Joe Biden. Ellos necesitan armas, necesitan munición y lo que esperan es apoyo. Ahora Estados Unidos es el principal donante de Ucrania en cuestión armas, pero también en cuestión financiera. Y como bien recuerdas, Carol, todos estos paquetes de ayuda para Ucrania han tenido que pasar por las dos cámaras del Congreso, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes. Y la gran pregunta es ahora si eso podrá continuar de esa manera, porque sabemos que el Senado ha terminado en manos republicanas. Aún no está seguro dónde terminará la Cámara de Representantes. Podría ser, hay muchos indicios de que podría terminar siendo también republicana, y todo esto con un presidente también republicano probablemente conllevaría que Ucrania no reciba la ayuda como lo ha estado recibiendo hasta ahora, y definitivamente tampoco no es una de las prioridades en la política exterior de Donald Trump. Carolina Chimoy, gracias por haber analizado con nosotros el resultado de estas elecciones en los Estados Unidos que dan la victoria a Donald Trump. Gusto, Carol. Y es que las reacciones a esta victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos no se han hecho esperar desde el otro lado del Atlántico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Donald Trump asegurando que la Unión Europea y Estados Unidos son más que simples aliados y llamó a trabajar juntos en una agenda transatlántica que continúe beneficiando a ambos. Y en un mensaje en la red social X, el primer ministro húngaro Viktor Orbán fue el primero en felicitar a Trump por lo que llamó la mayor remontada en la historia política de Estados Unidos, calificándola de victoria muy necesaria para el mundo. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron también felicitó al republicano y aseguró que está listo para trabajar con Trump con respeto y ambición para lograr más paz y prosperidad. El primer ministro español Pedro Sánchez subrayó el interés de mantener y fortalecer las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, así como la colaboración dentro del marco de la Asociación Transatlántica. Para conocer reacciones en Bruselas a este triunfo de Donald Trump, saludamos en la capital europea a la periodista Beatriz Ríos. Beatriz, buenas noches. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. ¿Está Europa preparada para este segundo mandato del republicano? Bueno, Carol, desde luego el mensaje desde Bruselas es que la Unión Europea está mejor preparada de lo que lo estaba en 2016. Por una parte, porque tiene esa experiencia previa de la primera presidencia de Donald Trump, sabe cómo funciona, qué tipo de políticas hace, cuáles son sus estrategias. Y por otro lado, porque la Comisión Europea ha puesto en marcha en los últimos meses grupos de trabajo para hacer frente a las amenazas que se han vertido durante la campaña y poder estar preparado tanto en cuestiones que tienen que ver, como comentabais, con una posible disminución de la ayuda a Ucrania, pero también por una política comercial mucho más dura. Sin embargo, estamos en un contexto muy diferente. Primero, porque los expertos coinciden en que esta nueva presidencia de Donald Trump es mucho más impredecible y probablemente mucho más dura. Y segundo, porque el contexto internacional es muy distinto. Por un lado, por la guerra en Ucrania y por otro, por el conflicto en Oriente Medio, y desde luego la Unión Europea perdería un gran aliado con Donald Trump en la Casa Blanca. En los últimos años hemos visto un intento de la Unión Europea de fortalecer sobre todo sus políticas de seguridad y defensa, precisamente por la invasión rusa de Ucrania, pero también de avanzar hacia una independencia económica más importante. Pero esto sigue siendo una de las asignaturas pendientes y, de hecho, está previsto que esta y otras cuestiones sean debatidas por los líderes de la Unión Europea este viernes. La sensación es que los resultados de las elecciones en Estados Unidos añaden presión a la Unión Europea en este sentido.
Beatriz, durante su primer mandato, Donald Trump se retiró del Acuerdo Climático de París y además amenazó con abandonar la OTAN. ¿Espera que tome medidas similares en su segundo mandato? ¿Qué se dice ahí en Bruselas al respecto? Sí, yo creo que la preocupación es real y se ha visto reflejada en los mensajes que hemos visto hoy por parte de los líderes. Lo que hemos visto durante la campaña es que Donald Trump ha intensificado esta retórica que se enfoca en los problemas de la política nacional, los problemas domésticos y que deja de lado las cuestiones internacionales y sobre todo el orden multilateral. Y de hecho hemos visto una retórica todavía más nacionalista de lo que lo habíamos visto en esa primera presidencia de Donald Trump. Y esto preocupa y mucho en Bruselas. Como decía, los mensajes de los líderes han ido en este sentido. La defensa del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, del multilateralismo y de la cooperación, y sobre todo el mensaje de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que en su comunicado de recibimiento a Donald Trump como presidente de Estados Unidos hacía poco menos una lista en la que destacaba las ventajas de ser parte de la OTAN y recordaba el esfuerzo que han hecho los aliados para alcanzar ese objetivo de dedicar el 2% del Producto Nacional Bruto a la defensa, tal y como pedía Donald Trump. Sí. En cualquier caso, yo creo que es una preocupación real la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y que la Unión Europea y la OTAN se están preparando para una presidencia de Estados Unidos mucho más alejada de la cooperación internacional y por eso todos los mensajes van en ese sentido. Beatriz Ríos, en Bruselas, gracias por analizar para nosotros las reacciones allí a propósito de esta victoria de Donald Trump. Y venimos a Alemania porque el canciller federal Olaf Scholz también felicitó a Donald Trump. En la red social X, Scholz afirmó que Alemania y Estados Unidos trabajan juntos desde hace mucho tiempo para fomentar el bienestar y la libertad y que continuarán haciéndolo por el bien de sus ciudadanos. Los temas principales que pueden llegar a afectar las relaciones entre Berlín y Washington son la guerra en Ucrania y el comercio bilateral. Recordemos que Trump prometió imponer aranceles de entre 10 y 20% a productos importados, lo que en la Unión Europea afectaría especialmente a Alemania. El canciller federal alemán Olaf Scholz se refirió en una conferencia a la victoria de Trump. Escuchemos qué dijo. Sin duda, muchas cosas cambiarán bajo el gobierno de Donald Trump. Él siempre lo ha dejado claro. Nuestros mensajes son claros. En primer lugar, Alemania seguirá siendo un socio transatlántico fiable. Somos conscientes de nuestro aporte a la relación bilateral y seguiremos contribuyendo. Eso también se aplica con miras a Rusia y el peligro que representa para Europa, según opinan todos los aliados de la OTAN. En segundo lugar, la Unión Europea deberá permanecer unida y actuar como tal. Yo, como canciller federal, trabajo bajo esa premisa. Hoy he hablado con el presidente francés Macron. Mañana nos reuniremos con los demás jefes de Estado y de Gobierno en Budapest. Allí nos coordinaremos y lo seguiremos haciendo en las próximas semanas. Valoramos esta posición de Alemania ante la victoria de Donald Trump con nuestro analista político Emily Vinagre, a quien saludamos en estudio parlamentario. Emily, buenas noches. ¿Cómo afronta el gobierno alemán este nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, está claro que el triunfo de Trump no es precisamente el resultado deseado por el gobierno del canciller Scholz. La actitud inicial ha sido, como es lógico, la de tender la mano a Washington, apelar a la cooperación, al diálogo. Pero en Berlín nadie es especialmente optimista respecto a las perspectivas que se abrirán a partir de enero. Puede que Alemania sea uno de los países más afectados por el giro en política exterior que se puede esperar con Trump, pero no es ni mucho menos el único, y es por eso que desde Berlín el gobierno alemán está especialmente interesado en que la Unión Europea, con la Comisión Europea al frente y el binomio Alemania-Francia, tomen la iniciativa y actúen de forma consensuada en los principales retos que ahora se abren. Especialmente con respecto a la guerra en Ucrania, se teme que Trump cumpla sus amenazas, reduzca al mínimo la ayuda de Estados Unidos a Kiev, algo que llegaría en el peor momento, no solo para Ucrania, debilitada en el campo de batalla, sino también para la propia Alemania. Berlín tenía previsto reducir en 2025 su ayuda militar a Kiev y ahora podría verse obligado a gastar más y a hacerlo en un contexto en el que un 51% de los alemanes se muestra contrario a mantener el gasto militar destinado a la guerra en Ucrania. Emily, el gobierno alemán también teme una nueva guerra comercial con Estados Unidos. ¿Qué posibles consecuencias afronta Alemania si Trump cumple todas esas amenazas?
Pues consecuencias especialmente graves teniendo en cuenta que Estados Unidos es ahora mismo el principal socio comercial de Alemania. Un estudio elaborado por un instituto económico alemán cifra en 33.000 millones de euros las pérdidas directas para la economía alemana si Trump introduce esos aranceles de entre el 10 y el 20%. Se calcula que las exportaciones alemanas a Estados Unidos caerían un 10% y no solo eso, también se reducirían en un 10% las exportaciones de Alemania a China, como resultado de los aranceles que Trump piensa introducir a las importaciones de productos chinos. Por supuesto, en Alemania se piensa en que no necesariamente se van a cumplir al pie de la letra esas amenazas, que se puede negociar con Washington, pero lo cierto es que cualquier posible turbulencia llega en un momento muy delicado para la economía alemana, que presenta las peores tasas de crecimiento de Europa, que ha perdido competitividad después de quedarse sin el suministro de energía barata procedente de Rusia y que está obligada a reaccionar para revertir un proceso de pérdida de tejido industrial que amenaza con llevarse por delante a la locomotora europea. Emily Vinagre en Estudio Parlamentario, gracias por este análisis. Y ya está con nosotros Rosa Casals, es decir, que vamos con la información económica, pero por supuesto hablamos de las consecuencias económicas de esta victoria de Donald Trump. Y ya nuestro compañero nos lo ha definido muy bien. En principio, el futuro pues, se ve bastante negro desde la perspectiva de la economía alemana. Las bolsas europeas, inicialmente aliviadas por el fin de la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cerraron la sesión a la baja, revirtiendo las ganancias de la mañana. La preocupación por las políticas del republicano Donald Trump crece entre los inversores, en particular por los posibles aranceles a sectores clave. Madrid, Frankfurt, Milán y Londres cerraron a la baja después de un giro completo de la tendencia. Por su parte, el índice Dow Jones avanzó un 3%, el dólar se disparó y el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, alcanzó un récord al superar los $75.000. Pues vemos que la victoria de Trump en un primer momento fue recibida en positivo por las bolsas europeas, pero las cosas se han torcido. José David Navarro, las principales bolsas europeas acabaron reaccionando en negativo a la victoria de Trump. ¿Qué ha pasado con las acciones de las automotrices, que era lo que más miedo daba? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, las automotrices están entre las empresas, entre los sectores que hoy, después de conocer los resultados, más están cayendo en el mercado europeo. De media, el sector automovilístico y el de distribuidor de partes cae un 2,5%. Ahí destaca BMW cayendo un 6,6%, Mercedes un otro 6%, Volkswagen un 4,2%. En general, Rosa, números rojos para la industria automovilística, como se esperaba, y lo llevamos advirtiendo unos días en el caso de que finalmente Donald Trump se perfilase como el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Otro de los sectores, por supuesto, del que también estábamos pendientes, es el de la energía renovable, una de las empresas europeas más importantes con inversiones en Estados Unidos. Ørsted, desarrollador de parques eólicos marinos, cae, Rosa, en el mercado hoy casi un 13%. Eso por una parte. Por otra parte, en la otra cara de la moneda tenemos el sector militar. Los fabricantes de armamento están subiendo con fuerza hoy en el mercado europeo. Por ejemplo, Rosa, la alemana Rheinmetall, que sube más de un 3%. Bueno, y Alemania, una economía exportadora, es el país probablemente más expuesto a posibles tensiones comerciales si Trump cumple sus planes proteccionistas. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones desde el mundo económico alemán, José? Pues Rosa, bastante pesimistas. Por ejemplo, el Instituto de Economía de Kiel habla del momento más difícil en términos económicos de la historia de la República Alemana. Dice que ahora Alemania se enfrenta a retos económicos y políticos externos para los cuales, dice el Instituto, no está preparada. Y aunque hay diferentes pronósticos, nadie lo tiene realmente claro, ¿no? ¿Cuál va a ser realmente el impacto económico para Alemania? Por ejemplo, el Instituto de Economía alemán habla de que en la presidencia de 4 años de Trump, si se cumplen sus amenazas de aranceles, le podría costar a Alemania en torno a 180.000 millones de euros. Lo que está claro, Rosa, es que la opción de Trump no era la preferida por los institutos económicos aquí en Alemania, ni por la esfera económica, sobre todo en un momento de debilidad y de fisuras dentro de la coalición de gobierno, y en un momento, Rosa, en el que algunas voces también advierten de que el proyecto político de Trump podría hacer que más inversiones alemanas o europeas se deslocalizasen en suelo estadounidense. La economía alemana recibe con pesimismo la victoria de Trump. Muchísimas gracias por el análisis, José David.
Y seguimos viendo qué implicaciones va a tener esta victoria para otras regiones del planeta, Carol. Así es, Rosa, como América Latina, porque los resultados de las elecciones en Estados Unidos impactan significativamente en las relaciones con la región, con América Latina, especialmente en temas como la estabilidad política, los vínculos económicos, el medio ambiente y la migración. En este último aspecto en particular, Donald Trump ha prometido niveles históricos de deportaciones, medidas más radicales contra los ilegales y vetos de entrada a algunos inmigrantes. También prometió sellar la frontera con México y dijo que seguirá construyendo el muro entre ambos países. Escuchemos lo que varios latinoamericanos radicados en México o en tránsito hacia los Estados Unidos piensan sobre esta victoria electoral de Donald Trump. Trump ahora sí odia a los mexicanos, lo ha dejado muy claro en sus entrevistas, en sus encuestas. La verdad que considero que es un triunfo que favorece a la Argentina. Bueno, me imagino que va a mantener la misma posición que anteriormente, porque él no es una persona o no es un gobierno muy ameno a la situación venezolana. Siento que la postura que tiene Trump hacia mexicanos, hacia latinos, es un poco controversial, entonces puede que genere algunos conflictos. Bueno, no soy partidaria de las políticas ultraderechistas, así que Trump no me gusta, hubiera preferido que ganara la otra candidata, Harris. No ha participado en muchas guerras, entonces sí, yo siento que hay un tema de xenofobia por parte de él hacia nosotros los mexicanos, pero la verdad no creo que se cumplan esas amenazas. Hizo construir un muro y que lo pagamos nosotros, no, la verdad sí va a afectar, no un cambio grande, pero sí va a dar un cambio medio complicado a México, la verdad. Ahora se viene con peores medidas drásticas que ahora que va a sufrir el pueblo, no el presidente. Así es sencillo. En mi caso me parece que es medio complicado que haya ganado Trump, más que nada por las políticas migratorias y por el hecho de ser sudamericana. Va a ser supongo que pondrá más restricciones para uno llegar allá. Y despedimos aquí en Alemania porque se aguarda acá con impaciencia el desenlace de la crisis de gobierno, un tripartito que después de 3 años de fuertes desavenencias podría tener las horas contadas. El canciller Olaf Scholz celebra una nueva reunión con sus ministros Robert Habeck de los Verdes y Christian Lindner de los Liberales en la Cancillería para evitar una ruptura de la coalición antes de tiempo, ya que las próximas generales están previstas para dentro de un año. Por supuesto, los mantendremos informados. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle.